Vamos, hermanos, vamos a continuar entonces rápidamente. Vamos a ir a la enseñanza. No tenemos nada más para informar, entonces vamos a ir rápidamente a la enseñanza. Hoy en esta tarde, hermanos, vamos a continuar viendo algo brevemente ahí de lo que es Hebreos. Vamos al capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6 vamos a estar viendo en esta tarde, Hebreos capítulo 6. Estuvimos viendo, ¿verdad? Capítulo 5 y finalizamos ahí. Y ahora le vamos a dar continuidad a capítulo 6. Es muy interesante los temas que hemos estado viendo aquí en Hebreos, a través de irlo viendo más lentamente que lo normal, ir viendo más versículo por versículo. Y bueno, vamos a leer ahora, voy a dar lectura allí en Hebreos capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra de Dios, 1 al 8. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vamos a estar viendo, hermanos, rápidamente este texto que acabamos de leer. Vamos a continuar viendo la continuación, ¿verdad, hermanos? De lo que es lo que vimos el miércoles anterior, hablando, ¿verdad?, acerca del crecimiento en la vida del cristiano, del creyente. Vamos a orar. Padre, rogamos, querido Dios, tu bendición, Padre mío, ponemos en tus manos este estudio, Señor, y te pedimos, Señor, que tú guíes, Padre, Dios, nuestro entendimiento, Señor, guíes Dios, nuestro crecimiento, Padre, cada día absorber, Dios, nuestros oídos, nuestra mente, para poder absorber, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a no ser, Dios, a no volvernos negligentes o perezosos para estar atentos y asimilar, Dios, lo que tú nos quieres enseñar día a día. Padre, lo que tú nos enseñas acá, Dios, es algo muy importante para que podamos dar frutos, Dios. Por favor, sigue obrando, Dios, ayúdanos, ayuda, Dios, guíanos con tu Santo Espíritu, por favor. Te ruego grandemente por los niños que han llegado, por los hermanos, Padre, por los que están conectados. Ayuda, por favor, Dios, a tu pueblo, Dios, en conjunto, Dios, tú sigas ayudando a que tu pueblo siga creciendo cada vez más, Dios. Padre, mientras tú vienes, Padre, estando cada día, Dios, más preparados para la lucha, Dios, espiritual que tenemos y para dar testimonio de ti, Señor. Por favor, sigue obrando, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, continuamos, hermanos. Vea la continuación acá del capítulo 5, el capítulo 6. Al terminar, recuerdan que estuvimos viendo acerca de la madurez espiritual, que vamos avanzando, ¿verdad, hermanos? Hacia, dice, la perfección o a la madurez, la madurez espiritual. Entonces, estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, terminando de ver este tema, ¿verdad, hermanos? Acerca de que era importante el crecimiento. Hablando a las personas, a los cristianos que ya tienen tiempo en las cosas de Dios. Lo que mencionamos y vimos ahí en el versículo, versículo 12, ¿verdad? El versículo 12
vimos ahí, dice que después de mucho tiempo, o sea, habla a los creyentes que ya tienen mucho tiempo en las cosas de Dios y que se han estancado o se han, ¿verdad, hermanos? Se han detenido en su crecimiento espiritual y vimos los motivos, ¿verdad? Que los motivos se han vuelto negligentes o perezosos en su entender o en su deseo de aprender más de la palabra del Señor. Entonces, continuando aquí, hermanos, continuando viendo lo que nos dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 6, es una continuación, ¿verdad?, de este tema, porque luego dice allí en el versículo 1, el capítulo 6, dice, por tanto, dice, hablando, ¿verdad, hermanos, de aquellos, dice que ya tienen los, ¿verdad?, el uso, ¿verdad?, de los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Vemos ahí que estaban ya, quería darles algo de carne, pero no eran, dice, en ese momento, no estaban aptos para eso. Y luego dice ahí cuando anima, ¿verdad? El autor anima a seguir creciendo, luego dice, por tanto, dice ahí, esta palabra, ¿verdad? La continuación de lo antes dicho, ¿verdad? O el motivo de lo que se había dicho. Entonces dice ahí, dejando ya, dice los rudimentos, dice los rudimentos, dice de la doctrina de Cristo, dejando ya, dice los rudimentos, podríamos decir, hermanos, cuando se menciona aquí es que los conocimientos básicos de la doctrina bíblica, ¿verdad? Los rudimentos, cuando refiere a rudimentos de la doctrina de Cristo, se refiere a la base bíblica, a lo básico que cada cristiano, cuando se convierte al Señor, lo primero que comienza a conocer o que conoce es esa base, esa doctrina bíblica. Y aquí nos menciona algunas de las cosas de esas doctrinas bíblicas, pero básicas, que el cristiano ya debe haber pasado, ¿verdad? Que luego, después de convertirse, va creciendo y es lo primero que aprende y es lo primero que se afirma y ya después ya va dando otros pasos más, conociendo otras cosas, ¿verdad? Más profundas de la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo, hermanos, que cuando habla el autor aquí está diciendo ahí a los hebreos que había algunos que ya después de mucho tiempo seguían dando vuelta en los mismos temas básicos o los mismos rudimentos, las mismas cosas básicas, y no habían logrado asimilar ni entender esas cosas básicas y seguían dando vuelta en esos mismos temas, ¿verdad? No podían dar el siguiente paso para seguir aprendiendo otras cosas más. Entonces, aquí vemos que está diciendo, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, dice, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante, dice, a la perfección, dice, no echando, dice otra vez, el fundamento del arrepentimiento. Miren lo que dice aquí, algunas cosas básicas que nos menciona aquí, dice, no echando, dice otra vez, el fundamento del arrepentimiento, dice, de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas, dice, de la fe en Dios, dice, de la doctrina de bautismos, dice también, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero aquí cuando vemos, hermanos, dice los rudimentos, las cosas básicas, dice que ya debemos ir pasando, debemos ir aprendiendo, debe quedársenos claro ya, ¿verdad? Todas estas cosas. Dice ahí, ¿verdad? Esta parte de la palabra de Dios. Nos dice, seamos llevados hacia adelante, enfocándonos, ¿verdad?, en la provisión continua, ¿verdad?, que nos habla aquí la palabra de Dios. ¿Quién hace el trabajo, hermanos, de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere hablarnos día a día, de lo que el Señor quiere que nos nutramos, ¿verdad?, cada día, de esa savia, de esa rica savia que Dios quiere darnos para que nosotros podamos fortalecernos fuertemente, crecer y por lo tanto dar frutos, ¿verdad? Esa la obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios,
¿verdad? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer a través de la palabra de Dios en un creyente. Entonces, para seguir creciendo, ¿cuál es nuestra parte que nos corresponde a nosotros para que eso pueda caminar hacia adelante? Lo que nos corresponde a nosotros, como vimos, ¿verdad? Vimos los consejos que Dios nos da en su palabra, que nosotros debemos ser diligentes, ¿verdad? Debemos nosotros ser diligentes, debemos nosotros estar atentos a lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos enseña, y podamos ser diligentes, hermanos, para nosotros absorber esa palabra que Dios nos dice a través del Espíritu Santo. Entonces, de esa forma vamos a aprovechar, hermano, ese alimento que Dios nos está dando, ¿verdad? Que Dios nos quiere dar. Ahí vamos a ver, ahí en el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 3, habla un poco, vamos a ver algunas cosas que nos habla acerca de este tema, ¿verdad, hermanos? De que debemos avanzar nosotros en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando nos dice, vamos adelante, vamos adelante. ¿Cómo yo puedo avanzar adelante? ¿Cómo yo puedo dar el siguiente paso? ¿Cómo debo yo dar el siguiente paso? Y algunas de las cosas que nos dice ahí, hermanos, esta palabra, dice versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. Dice ahí, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra que dice ahí, dice, hermanos, a la mitad del versículo, dice, y quien sustenta, dice, todas las cosas, dice, con la palabra de su poder. Esa palabra cuando dice, cuando vemos ahí, hermanos, que nos dice vamos adelante, también podemos referir esta palabra sustenta, porque, hermanos, como Cristo mismo dijo que Él es la vid, ¿verdad? Él es la vid y nosotros somos los pámpanos o las ramas. A través solamente de Dios nosotros podemos ser sustentados a través de su palabra. Somos sustentados. Entonces, esa palabra que nos menciona ahí, hermanos, que nos sustenta, dice aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Tenemos en cuenta esa palabra sustentar. Dios es el que nos sustenta. Y yo, como les mencioné, si tenemos el Espíritu Santo, estamos conectados con el Señor. Y a través de Él, a través del Espíritu Santo, es hermanos, que obtenemos esa palabra, esa savia que necesitamos para crecer nosotros, ¿verdad? En el conocimiento, en obediencia, ¿verdad? De muchas formas poder fortalecernos como cristianos, ¿ok? Y luego otra palabra más que nos dice ahí en el versículo, en Lucas, yo quiero que vean con Lucas sin perder ahí nuestro texto que estamos viendo. Quiero que vean conmigo Lucas, otro versículo más. Por favor, ahí en Lucas capítulo, ahora les digo, Lucas 8:14. ¿Sí? ¿Sí ya les dio frío? Bien, ok. Entonces, ahí dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vimos ahí en Lucas 8:14. Dice, dice, la que cayó, dice, entre espinos, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, dice, pero yéndose son ahogados, dice, por los afanes, dice, y las riquezas y los placeres de la vida, dice, y no llevan fruto. ¿Ok? Ahí como podemos ver, hermano, estos versículos, nos dice la palabra de Dios en Lucas, dice, no llevan
fruto, ¿ok? Cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios, la perfección, nosotros cuando vemos, cuando la vid, hermanos, sustenta las ramas van a llevar fruto, ¿ok? El final, el propósito de Dios es que, ¿verdad?, se llegue a dar fruto. Porque cuando vemos aquí, si vemos aquí esta parábola, cuando vemos aquí, hermanos, esta que cayó, dice, en este lugar, nos menciona ahí, hermanos, la palabra de Dios, que cayeron sobre piedras, y esto dice, la que cayó entre espinos, dice que no dieron fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo estorbó? Dice ahí en este versículo 14, dice, ahogados, dice, por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida, no llevaron fruto, ¿ok? El final de todo, como yo mencioné, hermanos, de Dios y que Dios quiere para cada cristiano es que den fruto, ¿ok? Una de las señales de la señal de un cristiano es que va a dar fruto, ¿ok? Va a dar fruto. Entonces, ¿por qué? Porque está hermanos, injertado en la vid, que es Jesucristo, y tiene el Espíritu Santo, que es quien da los frutos en él o en ella, ¿ok? Entonces, cuando vemos aquí, vemos esto, hermanos, y cómo lo podemos entonces formar esto. Necesita, ¿verdad?, el alimento. El cristiano necesita el alimento para poder crecer, ¿ok? Si no se alimenta, no va a crecer, ¿ok? Ahora, necesita absorber el alimento, necesita tomar el alimento, porque si no, entonces va a estar débil o no va a crecer, ¿me entiende? El que no se alimenta, llega el momento que se enferma, aún puede morir, ¿ok? Ahora, pero aquí la palabra ya nos dice que necesitamos el alimento para poder crecer, hermanos, y por lo tanto, al momento de crecer, nosotros estamos caminando hacia la perfección, porque entonces vamos a dar fruto. Va a llegar el punto que vamos a dar fruto por causa de que nos alimentamos y por lo tanto crecemos y por lo tanto vamos a dar frutos y vamos caminando hacia la perfección. No está diciendo, hermanos, aquí que vamos a ser perfectos un día a otro, no, es un proceso, pero ese proceso tiene que continuar. No se puede estancar. Vemos la gran diferencia de lo que habla aquí, hermanos, con los que están creciendo y los que se quedaron y nunca dieron fruto. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. Los que están creciendo, hermanos, a veces de a poco, pero se ve su cambio, su crecimiento en ese cristiano. Y sabemos que es un cristiano porque está creciendo y vemos sus cambios en su vida, ¿ok? Y aquel que tal vez se emocionó y que nunca, pero nunca se convirtió al Señor por un tiempo y después se desaparece y no sabemos nada qué pasó con esa persona. Ahora tenemos que entender estas dos diferencias y vamos a irla viendo de a poco. Pero ahí vemos, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Hebreos. Dice en Hebreos 6, nos dice ahí qué cosas nosotros como cristianos, como lo básico, lo que debemos nosotros tener, hermanos, ya claro, ¿verdad? Después de un tiempo ya debemos tener claro nosotros estas cosas, lo que es, hermano, ¿verdad? Estas doctrinas, ¿verdad? La doctrina dice en el versículo capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, dice, de obras muertas. El arrepentimiento, dice, de obras muertas. ¿Ok? Hermanos, cuando nos menciona ahí, ¿verdad? Nos habla acerca de las cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer, ¿ok? A veces la misma conciencia, la conciencia mía, hermanos, se tiene que ir renovando por cosas diferentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir sacando cosas de nuestra mente para ir metiendo cosas diferentes, cosas nuevas, cosas espirituales, cosas que agradan a Dios. Entonces, ese es un proceso que se va renovando nuestra mente, ¿ok? Entonces, cuando nos dice ahí, hermano, dice esas cosas que ya nosotros debemos saber, por ejemplo, sabemos que no debemos robar, sabemos que no debemos mentir, hermanos, y todas estas cosas que nosotros sabemos ya como base, que debe ser una base en nosotros, que cada día tenemos que ir cambiando otras cosas por cosas nuevas y buenas que agradan a Dios. Dice ahí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9,
versículo 14. 9:14, por ejemplo, nos da ahí también otro versículo que nos habla algo acerca de las obras muertas. Dice ahí, 9:14. Dice, ¿cuánto más? Dice, la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice, a Dios. Dice, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas. Dice, para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hay cosas por las cuales nosotros ya nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos en realidad de un momento cuando recibimos a Cristo de nuestra condición como seres pecadores, ¿ok? Como humanos, como pecadores, ya nos arrepentimos, creímos en Cristo como nuestro Salvador, la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Cada día nuestra mente se tiene que ir renovando y eso tiene que ser, hermanos, un proceso de día en día, pero que no debe frenarse, ¿ok? Porque cada día debemos sacar esas cosas que ya quedaron atrás, no volverlas a traer de vuelta y volverlas a poner en nuestra mente, ¿verdad? O darle libre a nuestro pensamiento de volver a traer esas cosas que no agradan a Dios, sino irlas, hermanos, ¿verdad? Que vayan muriendo a través de las cosas nuevas, espirituales que voy poniendo en mi mente, ¿ok? Y día a día es un proceso. Y es de todos los días, hermanos, renovando nuestra mente con cosas que agradan a Dios. No darle lugar a la carne, ¿verdad? No darle lugar a los deseos pecaminosos para que mi mente nuevamente vuelva a traer todas esas cosas que yo antes hacía. Entonces, eso ya fue limpiado por la sangre de Jesús. Amén. Por eso dice aquí, menciona la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuánto más la sangre de Cristo que nos puede, hermanos, limpiar, ¿verdad? Para que ahora sirvamos al Dios vivo. Y vemos ahí, hermanos, en este capítulo 6, también nos muestra rápidamente, ¿verdad? Hablando de las obras muertas, pero también nos habla de estas doctrinas, ¿verdad? Tan básicas como, dice, la fe en Dios, ¿verdad? De la fe en Dios. Eso es algo cuando nosotros creímos, ¿verdad? Que nos explicó acerca de creer en Jesús, de que nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, ¿verdad? Como nuestro único y suficiente Salvador. Esas son doctrinas básicas que ya debemos tener nosotros completamente, ¿verdad, hermanos? Seguros de que mi fe descansa en Jesús, de que Jesús es mi Salvador, y no debe haber alguna duda cuando alguien me pregunta cómo yo puedo incluso también haber entendido para poder explicar a otra persona acerca de mi fe, lo que yo profeso, ¿verdad? Esas son cosas que yo voy aprendiendo básicamente, son la base, amén, porque si yo doy testimonio a una persona y yo no estoy seguro de que yo he creído en Cristo, estoy dando vueltas todavía en ese mismo tema, ¿entiendes? Porque no hay seguridad de que yo realmente creí en Jesús y que Él es mi Salvador y que ahora voy al cielo gracias a Él y por su perdón, por el sacrificio que Él hizo. Entonces, el diablo es astuto, hermanos, y nos va a marear y nos va a hacer dudar y nos va a hacer pasar mal. Porque, por ejemplo, hay un momento en el cual una persona, tú le hablas de Cristo, le testificas y Él te dice, ¿y tú crees lo que estás predicando, lo que estás enseñando? Wow, y ahí donde va, si tú no estás seguro, te va a hacer tambalear. ¿Ok? Por eso esas son cosas básicas que yo necesito ya afirmar en mi corazón, que Jesús es mi Salvador, que yo he creído en Él, que la vida eterna, hermanos, es real, hermanos, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Esas son cosas básicas que yo ya tengo que tenerlas completamente claras, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Y no me van a marear, no me va a hacer tambalear porque ya son cosas básicas, ¿verdad? Que ya quedaron y que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Con otras cosas. Entonces, por eso dice ahí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona, dice la fe en Dios, dice de la doctrina, ¿verdad? De bautismo. Bueno, realmente los judíos, ¿verdad? Hablando los hebreos, tenían todas estas cosas acerca de los bautismos. Para ellos, ¿verdad? Ellos también tenían estas tradiciones, ¿verdad? De lo que era el bautismo y muchas otras cosas, tradiciones que los mismos judíos se habían puesto encima, aparte de otras leyes, ¿verdad? Y todo esto, hermanos. Pero aquí, hermanos, hablando a los cristianos, ¿verdad? Acerca del bautismo, ¿qué es el bautismo para un cristiano, ¿verdad? Es algo que también tenemos nosotros que entenderlo. Y si alguien nos pregunta, podemos explicarlo,
¿Qué es el bautismo? ¿Por qué se bautiza? ¿Por qué un cristiano se tiene que bautizar? ¿Por qué un cristiano tiene que dar ese paso del bautismo? Es algo muy básico también y que como cristianos tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se bautizan para ser salvos. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque hemos sido salvos, porque hemos recibido a Cristo como Salvador. Y el primer paso que damos como obediencia, ya como hijos, es el bautismo, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene claro esto, cristianos, que no tienen claro eso. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? No, pues yo cuando me bauticé. No, ¿verdad? Y son cosas muy básicas que tenemos que tener muy claro nosotros. El bautismo, ¿verdad? No recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús. Cuando nos arrepentimos, creímos en Él, lo recibimos como Salvador. Entonces, el bautismo, ¿verdad? Tampoco limpia los pecados, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues ya fui limpiado todos mis pecados. ¿Cuándo? Cuando me bauticé. No, el agua no limpia ningún pecado. ¿Verdad? Entonces, vemos todas estas cosas, hermanos, que tenemos nosotros tenerlas. Aquí le dice a los hebreos, después de mucho tiempo, andaban dando vuelta a las mismas cosas y no la habían podido entender. Entonces, vemos acá, dice doctrina de los bautismos, dice de la imposición de manos. Bueno, sabemos nosotros, ¿verdad? Que nos habla también acerca de imponer las manos, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, claro, todo tiene que estar en orden, ¿verdad? Ordenadamente. Hoy en día se ha tomado eso como algo, dándose el crédito a los hombres en vez de a Dios, ¿verdad? Ese punto que el siervo de Dios le impuso las manos, ¿verdad? Y fue salvo, y ya toman el crédito muchas veces las personas, ¿verdad? En vez de Dios es el que sana, ¿verdad? Por eso nosotros, si se impone la mano o no se impone la mano, es Dios quien va a sanar a esa persona, ¿verdad? Porque está en su voluntad. Cuando está en su voluntad, para Dios nada imposible hay, ¿ok? Entonces, por eso, hermano, lo que tenemos nosotros que tener claro todas estas cosas, ¿verdad? Y luego también menciona ahí, ¿verdad? Dice, obras muertas en Dios, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos. Los mormones usan un solo versículo para basar una doctrina, que ellos hablan de que se bautizan por los muertos, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, y el bautismo de los muertos, y tienen tantas cosas, hermanos, tantas doctrinas falsas, ¿verdad? En cuanto a la resurrección y todo eso. Entonces tú y yo tenemos que tener, hermanos, seguridad en lo que es la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos claramente que ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo. Ellos van a resucitar el día en que el Señor viene nuevamente, ¿verdad? Que viene por su iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos esta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también, que nuestro Señor Jesucristo no resucitó espiritualmente, como dicen los testigos, que solamente los testigos, los escogidos son los que vieron a Jesús. Ahora déjeme decirle, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús no resucitó espiritualmente, nuestro Señor Jesucristo resucitó corporalmente. Corporalmente. Es una gran diferencia, porque ahí nosotros podemos decir que los discípulos pudieron tocarlo, pudieron palparlo, a un espíritu no lo pueden palpar, pero un cuerpo sí. Entonces, cuando vemos ahí la gran diferencia, entonces, todas estas cosas, hermanos, tenemos nosotros que ir aprendiendo y son cosas que debemos tener claro para ir avanzando hacia otras cosas más que el Señor quiere enseñarnos, porque no podemos, hermanos, nosotros, si no vamos asimilándolo, las doctrinas básicas de la palabra de nuestro Dios. Esto se dice ahí, ¿verdad? El juicio eterno. Acerca del juicio eterno, qué va a pasar, ¿verdad? Lo que es el juicio, acerca de los perdidos, a dónde van los incrédulos, los que no conocen a Dios, los que rechazan a Cristo, dónde van. Entonces, ahí tenemos que tener claro nosotros, hermanos, saber y estar seguros, basados con la palabra de Dios, siempre fundamentados con la Biblia, a dónde van, hermanos, acerca de ese juicio que Dios traerá, ¿verdad, hermanos? Dios para cada pecador. Sabemos nosotros, hermanos, que viene el juicio del gran trono blanco. Y ahora hay muchas cosas, hermanos, que tenemos nosotros que entender.
acerca de eso, ¿verdad? Un día el hermano Mezquite estuvo hablando un poquito de eso, los juicios, pero tenemos que tener claro nosotros, hermanos, los cristianos no van a ser enjuiciados, ¿ok? Porque los cristianos han sido librados del juicio, de ese juicio, el gran juicio del trono blanco, ¿ok? Los cristianos no, eso es son para los incrédulos, ¿ok? Pero ¿quiénes incrédulos? Son para todos, porque realmente ahí donde a veces te pueden marear en una pregunta, dice, ¿cómo va a juzgar Dios 2 veces a los que ya murieron? Porque los que ya murieron, los incrédulos van al infierno, así que Dios no lo puede enjuiciar otra vez a ellos, porque ya están en el infierno. El infierno simplemente va a sacarlos para echarlos al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes van a enjuiciar? Y hermanos, la Biblia nos habla que hay unos que van a vivir después de la tribulación, ¿ok? Después de la tribulación, algunos, ¿me entiendes? Ahí las naciones van a vivir, ¿ok? Y después de eso, algunos van a morir, pero no van a resucitar. Va a ser hasta ese día del juicio del gran trono blanco. Y todo lo que habla en el milenio, y todos los que van a vivir en el milenio, y todas estas personas que no creyeron, que fueron desobedientes, hermanos, porque entonces ya va a ser la salvación por obras, ¿verdad? Como vemos, ya no va a ser por gracia, como ahora nosotros tenemos ese gran privilegio en el milenio, ¿verdad? Los que no se sometan, ¿verdad? A la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Van a ser juzgados y por medio de la ley, de someterse a la ley. Entonces, cuando vemos, hermanos, el trono va a ser, hermanos, que el juicio va a ser para todas estas personas que vivan a partir de ese momento para adelante, ¿ok? Porque los que ya están en el infierno, están en el infierno. Como ya les mencioné hace rato, ¿ok? No se va a volver a enjuiciar a alguien que está enjuiciado, ni tampoco a la iglesia va a ir al gran juicio, porque realmente la iglesia ya no va a ser juzgada, ya está con el Señor y va a reinar con el Señor y ya estará con el Señor para siempre. ¿Ok? Pero aquí cuando nosotros vemos, hermanos, y nos pueden marear al hacer nuestras preguntas, tenemos que entender nosotros, hermanos, lo que la palabra ya nos menciona, y que son etapas tras etapas, ¿verdad? Que van pasando hasta que viene, ¿verdad? El gran juicio, el final, cuando ya todos, dice, todos los muertos, ya no habla de vivos ahí, dice, todos los muertos serán enjuiciados. Entonces, son cosas, hermanos, que uno tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, que tenemos que ir nosotros aprendiendo día a día. Por esa causa, si hay dudas, a veces, hermanos, de algunas cosas, pregunta a un hermano que tenga más tiempo, un líder que tenga más tiempo, hermanos, en las cosas de Dios, pregunta al pastor, estamos a las órdenes, de dudas, hermanos, para que vayamos aprendiendo y creciendo, porque a veces muchos cristianos se quedan con las dudas y siempre van a estar dando vuelta en ese tema y siempre porque nunca van a aclarar sus dudas. Por esa causa tenemos que orar y pedir a Dios, Dios, ayúdame, aclárame esta duda, si tienes alguna duda, y hermanos, Dios te la va a aclarar, o preguntar a alguien, ¿verdad?, que te pueda ayudar, ¿verdad? Algún hermano, ¿verdad? Al pastor, venga, hermanos, con toda confianza, ¿verdad? Si yo no lo sé, lo investigamos y eso, ¿ok? No crea que yo lo sé todo tampoco, ¿ok? Pero podemos investigarlo y buscarlo, ¿verdad, hermanos? Para aclarar eso a través de la palabra de Dios, ¿ok? Pero por esta causa, hermanos, cuando vemos acá lo que la palabra de Dios menciona, la Biblia, hermanos, nos habla de estos temas tan básicos, ¿ok? No vamos a terminar este tema hoy, pero porque es más extendido, es bastante más extendido. Quisiera que lo viéramos de a poco, pero es muy importante, hermanos, que veamos nosotros que Dios nos anima a seguir nosotros hacia adelante, a no estancarnos en nuestra vida espiritual. Vamos si Dios permite, a continuar viendo este tema para no alargarlo mucho. Lo vamos a ver en otra ocasión más. Vamos a ver este tema, hermanos, cuando habla aquí. Dice, versículo 3, dice, y esto haremos si Dios sí lo permite. O sea, para crecer es la obra de Dios en tu vida, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hay una lista, hermanos, de cosas, cuando habla, hermanos, dice que es imposible, podamos unir estas dos ideas del capítulo 4, del versículo 4, perdón, del capítulo 6, versículo 4, estas dos ideas del versículo 4 y el versículo 6.
y podríamos decir que es imposible que sean, dice que sean restaurados, versículo 6, los que recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Podríamos unir estas dos cosas. Es imposible, ¿verdad?, que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Ok? Y pero yo quiero verlo detenidamente este tema para que no cause confusión. ¿Ok? Muchos usan este versículo para decir que la salvación se pierde y para no confundirnos, yo lo quiero verlo detenidamente este tema. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más. ¿Ok? ¿Qué habla aquí? ¿De qué se está refiriendo la palabra de Dios? Y qué es importante, hermanos, que nosotros sabemos como bautistas, como cristianos, ¿verdad, hermanos? Que la salvación no se pierde, que la salvación es una vez para siempre. ¿Ok? Pero tenemos que entender, hermanos, a qué se refiere acá. ¿Ok? Y un poco, bueno, vamos a ver ahí acerca de la apostasía. ¿Quiénes son los que verdaderamente apostatan? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que vienen la apostasía? Y bueno, detenidamente, ¿verdad? Vamos a ver ese tema. Pero vamos a dejarlo ahí, hermanos, por hoy. Padre, por favor, bendice tu palabra. Te rogamos, querido Dios, que tú sigas obrando, Señor, que nos sigas ayudando, que sigas obrando para que podamos aprender más de tu bendita palabra. Señor, tu deseo, Dios, es de que tus hijos crezcan, no se queden estancados, Señor. Padre, que podamos, después de haber recibido a Cristo, dar el siguiente paso, si no nos hemos bautizado, dar el siguiente paso del bautismo y ahí seguir aprendiendo más cada día y dar los siguientes pasos, Dios, que tú nos enseñas, ir absorbiendo, como tu palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Señor, tú nos hablas, nos dices de que podamos, de que no debemos perder ese gozo, que no debemos perder esa hambre, que no debemos perder esa sed, que no debemos perder ese ánimo para seguir aprendiendo tu palabra. Dios, la circunstancia en la vida, Dios, muchas veces nos quieren desanimar, nos quieren desalentar, pero Dios, estamos encima de todo ello, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, de tu palabra, seguir creciendo, porque sabemos que es temporal nuestro tiempo aquí en la tierra. Un día estaremos contigo para siempre y se completará, Dios, nuestro crecimiento contigo, Señor. Pero mientras tú nos exhortas, nos animas, Señor, a que podamos seguir dando el siguiente paso, que no nos quedemos ahí, Dios, que no nos volvamos negligentes, que no nos volvamos perezosos para escudriñar tu palabra, para seguir, Dios, aprendiendo más de ti y con ese deseo, Señor, de que tú nos hables, de que tú, Señor, nos edifiques y de que podamos dar, Dios, el siguiente paso de obediencia hacia adelante, Señor. Padre, sabemos que eso es lo que trae bendición en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, Dios, como esa tierra que pones la comparación, Señor, de la tierra que le cae la lluvia y da hierba provechosa, Señor, y ese es el cristiano que está creciendo día a día. Da hierba provechosa, Dios da frutos de bendición, tanto para cristianos como para los no cristianos, Señor. Padre, por favor, Dios, yo te ruego que sigas obrando, ayudándonos, Padre, a seguir creciendo. Y como iglesia, seguir siendo la luz y seguir siendo de bendición. Por favor, Dios, sigue obrando. Dejamos en tus manos todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén.